el avatar del rey apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 1581. Coincidencia de 3 minutos. Era como si una tempestad hubiera estallado repentinamente en escena, un partido entre Yeshiu y Zhou Zekai. El primero contra el actual número 1 sería una confrontación sensacional. Pero al principio, incluso los reporteros de noticias no tenían grandes esperanzas de que sucediera. Yeshiu jugar primero era un hecho en este punto. Por otro lado, Samsara siempre había actuado de acuerdo con la convención, colocando a sus jugadoras en la tercera o cuarta posición. La probabilidad de que estos dos se encontraran en la arena del grupo era minúscula. Incluso si Samsara quisiera romper la legendaria racha de victorias de Yeshiu, su equipo tenía otro experto confiable de 1 contra 1. San Xian. Colocar a San Xian primero y luego hacer que Zhou Zekai marque la tercera o cuarta posición parecía ser una alineación más probable para Samsara. San Xian y Yeshiu también tenían mucha historia entre ellos, pero su enfrentamiento ya había alcanzado su punto máximo en las finales de la Challenger League la temporada pasada. Yeshiu había dejado Excellentera y luego lideró a API para eliminar Excellentera. Fue una bofetada feroz en la cara para Excellentera y su sucesor, San Xian. La historia había terminado y los medios de comunicación estaban satisfechos con la conclusión. Sacarlo a relucir no traerá nada nuevo a la mesa. Pero al ver que era poco probable que hubiera una confrontación entre el jugador actual y el ex número 1, parecía que tendrían que conformarse con la siguiente mejor opción. Podían hablar sobre el crecimiento de San Xian en Samsara, si había salido de las sombras de sus fracasos pasados, etc. Resultó que no había necesidad de nada de eso, y los medios de comunicación no lo lamentaron en absoluto. En comparación con un partido entre el exjugador número 1 y el actual, ¿a quién le importaba una historia de venganza para San Xian? Los reporteros estaban extasiados. Todos estaban emocionados. Incluso las personas que sintieron que los arreglos de Samsara podrían no ser la jugada más óptima se entusiasmaron con el partido. Yeshiu había sido una vez el jugador número 1 dominante en Glory, pero después de su retiro, Zhou Zekai se había llevado ese título. Entre los dos, ¿quién era realmente el número 1? El resultado de un 1v1 entre T2 jugadores sería el apoyo más persuasivo para un lado, incluso si sacar una conclusión de un solo partido fuera bastante negligente. ¿Por qué no ha comenzado todavía? Ambos jugadores habían entrado en sus respectivas cabinas de jugadores, pero aún no era hora de que comenzara el partido programado. Sus pensamientos mostraron lo entusiasmados que estaban por este partido. Pensar que enviarían a Zhou Zekai para comenzar. Los jugadores profesionales también estaban discutiendo este tema entre ellos. Ellos también tenían mucha curiosidad. Pero el árbitro de hoy no se dejará llevar por la publicidad. Sabía que todos esperaban con impaciencia ver la pelea, pero aún así siguió estrictamente el horario, esperando hasta que fueran las 8 en punto. Empezar. Se encendieron todo tipo de efectos de sonido y luces para entusiasmar a la audiencia. ¿Había realmente una necesidad? Realmente no. La final fue una exageración en sí misma. Luces, efectos de sonido. En este momento, no podían sostener una vela ante atronadores vítores y aplausos de la multitud. Los personajes se estaban cargando. El mapa se estaba cargando. En cuanto a los espectadores que miran frente a su televisor y sus computadoras, escuchaban a Pan Lin y Li Yibo hablando rápido. Había demasiadas cosas de las que hablar y los dos luchaban con entusiasmo para sacar sus pensamientos. Para los oyentes, es casi como un bombardeo de palabras. Mapa, cueva de Gripstone. Aunque los dos comentaristas luchaban por hablar, el contenido de su comentario era acertado. Se habló de las cosas de las que necesitaban hablar. El mapa había terminado de cargarse. Para este partido, Samsara había elegido Dripstone Cave. Oh, este mapa, las estalagmitas y estalactitas en la cueva en realidad no están tan juntas como un bosque, por lo que incluso los artilleros tienen una buena cantidad de espacio para maniobrar. Li Yibo no estaba seguro de cómo describirlo, por lo que Pan Lin inmediatamente se dio cuenta de la explicación. El bien no le hace justicia. La forma en que están dispuestas las estalactitas las hace extremadamente adecuadas para los artilleros. Las grandes áreas abiertas no son necesariamente las mejores para las clases de largo alcance como los artilleros. El terreno que les proporciona cobertura es muy ventajoso para ellos. También, agregó Li Yibo, todo de una vez. Para Samsara, que tiene a Zhou Zekai, este mapa parece ser bastante favorable para ellos, siguió Pan Lin.
Aunque los no especializados de Yeshiu pueden jugar de cerca o desde lejos, los no especializados son mucho más amenazantes de cerca. Como resultado, este mapa no es tan favorable para los no especializados en comparación con el Sharpshooter de Zhou Zekai, dijo Li Yibo. Al elegir este mapa, Samsara toma la delantera, dijo Pan Lin. El mapa todavía se estaba cargando, y los dos ya habían ido y venido y habían dicho tanto. Está bien, se terminó de cargar. El partido ha comenzado oficialmente. Este tipo de anuncio era a menudo responsabilidad de Pan Lin, por lo que tenía más experiencia en sincronizarlo. Li Yibo estaba a punto de decirlo, pero al final, aún se quedó atrás. Tripstone Cave tuvo lugar en una cueva circular cerrada. Las formaciones minerales estaban esparcidas por toda la zona. Estas eran la única característica especial de este mapa. Como Li Yibo había analizado, las piedras de goteo, las estalagmitas y estalactitas, no estaban densamente juntas. Para un francotirador experimentado, había mucho espacio para maniobrar. Podría considerarse un mapa muy técnico. Zhou Zekai era considerado el jugador número 1 en Glory en este momento. Su dominio sobre su clase no necesitaba ser dicho. Además, Samsara había elegido este mapa, por lo que no había dudas sobre su familiaridad con el terreno. Cloudpiercer caminó ligera y rápidamente. La transmisión cambió a su perspectiva para que todos vieran cómo se movía. En cuanto a Yeshiu, no se movió con tanta libertad o confianza como Zhou Zekai. A partir de su primer paso, Lord Grimm se movió con mucha cautela. Constantemente estaría mirando a su alrededor, tomando nota de a dónde ya se había ido. Claramente no estaba tan familiarizado con este mapa como Zhou Zekai. En estas circunstancias, elegir moverse de manera indirecta era estándar, y Yeshiu no fue una excepción. Lo único notable fue que el desvío que tomó fue muy grande. No parecía que estuviera planeando dar vueltas para ponerse detrás de su oponente, sino más bien alejarse lo más posible de él. Pasó un minuto. Si los dos lados hubieran optado por ir directamente hacia el centro, las chispas ya estarían volando. Pero ahora mismo, había pasado un minuto y la pelea que todos habían estado esperando no se veía por ningún lado. Todo fue porque el desvío de Yeshiu fue demasiado excesivo. Probablemente quiera explorar el mapa primero, dijo Pan Lin mientras veía al Lord Grimm de Yeshiu abrazar la pared y dar la vuelta en un gran círculo. Puede que Yeshiu no esté familiarizado con este mapa en particular, pero debería tener experiencia con este tipo de terreno. No debería necesitar tanto tiempo para acostumbrarse. Parece que está siendo muy prudente con este partido, Li dijo Yibo. Por supuesto que debe ser prudente, su oponente es Zhou Zekai. Pan Lin dijo. Zhou Zekai. Zhou Zekai. Un estallido de vítores atronadores estalló entre la multitud. Aunque no había pasado nada por un minuto, la pasión de los fans de Zhou Zekai no había disminuido. La pelea entre el ex y el actual número 1 no les importaba. A sus ojos, Zhou Zekai era sin duda el mejor. Su entusiasmo por esta pelea fue porque estaban esperando que Zhou Zekai ganara y resolviera este debate de una vez por todas. Había pasado un minuto, el bombo seguía ahí. 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, el bombo seguía ahí porque los dos todavía no habían comenzado a pelear. En cuanto a Pan Lin y Li Yibo, estaban empezando a quedarse sin cosas que decir. El mapa no era grande, por lo que si dos simplemente hubieran estado deambulando al azar, probablemente se habrían topado durante estos 3 minutos. Sin embargo, los dos parecían moverse en líneas paralelas. Incluso ahora, aún tenían que conocerse. ¿Estaba tratando deliberadamente de evitar pelear? Fue difícil decirlo. Además del gran desvío que Yeshiu hizo que Lord Grimm tomara al principio, parecía estar buscando activamente a Zhou Zekai, pero los dos nunca parecían ser capaces de encontrarse. ¿Fue todo una coincidencia? Todos se quedaron sin palabras. El árbitro tampoco estaba seguro. No vio ninguna conducta ilegal. Una intervención en estas circunstancias requeriría mucho coraje. Además, esta fue la final. Su interferencia podría afectar quiénes serían los campeones finales. No quiso hacer una intervención. Sentía que si ninguno de los dos intentaba deliberadamente evitar al otro, los dos pronto se encontrarían, pero esto ya había durado 3 minutos. 3 minutos no fue tanto tiempo, pero en la etapa competitiva de Glory, 3 minutos sin nada fueron suficientes para apagar mucho entusiasmo de la multitud. La emoción por esta pelea se desmoronaba a cada segundo. Los fanáticos de Zhou Zekai habían dejado de animar en este punto, y en su lugar eligieron burlarse y burlarse de Yeshiu. A sus ojos, Zhou Zekai no tenía la culpa.
Por otro lado, el desvío de Yeshiu al principio parecía ser la razón. Antiguo versus actual número 1. ¡Qué broma! Cualquiera que hubiera sido promocionado por eso era verdaderamente ciego. Demasiado inocente. Los jugadores profesionales escucharon la burla de la multitud y no estuvieron de acuerdo con ella, especialmente los profesionales mayores. ¿Cómo podría Yeshiu evitar al oponente? Especialmente en la etapa competitiva, evitar al oponente no resultaría en nada. ¿Pensaste que este era el juego en línea? No podías evitar una pelea para siempre. La victoria se decidiría de una forma u otra. Los dos tendrían que luchar. Era solo que 3 minutos sin nada eran bastante extraños. ¿Crees que es una coincidencia? Todos se preguntaban unos a otros. Se preguntaban si todo era solo una coincidencia. La mayoría de las respuestas fue no. Míralo a vista de pájaro y presta atención a la posición de Yeshiu, dijo Zhang Xingjie. La tecnología de proyección no mostró el partido desde esta vista, pero la pantalla grande del estadio lo mostró. Además de la tecnología de proyección, la multitud también tenía una pantalla grande que mostraba una transmisión en vivo. Además de una emocionante atmósfera en vivo, el estadio brindó una experiencia de visualización adicional que aquellos que estaban sentados frente a sus computadoras o televisión no podían obtener. La vista de pájaro siempre había sido una ventaja que la audiencia en vivo tenía sobre los espectadores que miraban desde casa. Y esta vista de pájaro reveló el secreto detrás de estos 3 minutos de nada. Capítulo 1582 Web Posicionamiento. Zhang Xingjie les recordó a todos, por lo que todos echaron un vistazo a la posición de Lord Grimm. Debido a que la cueva del mapa era un espacio cerrado, la vista de pájaro mostraba 2 capas. El techo de la cueva se representó como una capa translúcida que se superponía con el suelo debajo. Para los espectadores normales, era fácil confundirse, pero los jugadores profesionales no tenían problemas para distinguir entre las 2 capas. Después de encontrar la posición de Lord Grimm a través de la vista de pájaro del mapa, todos rápidamente se dieron cuenta de a qué debían prestar atención. La piedra de goteo que rodea a Lord Grimm. Los jugadores profesionales entendieron rápidamente la razón por la que Yeshiu y Zhou Zekai aún no se habían encontrado. La suerte fue parte de eso, pero la base alta suerte fue construida a propósito por Yeshiu. Lord Grimm se había estado aprovechando de la piedra de goteo circundante para esconderse. No fue tan simple como esconderse detrás de una piedra de goteo. Estaba haciendo un seguimiento cuidadoso de qué tipo de cobertura podría proporcionarle la piedra de goteo circundante. Como resultado, las 10 unidades circundantes de goteo formaron una especie de red que bloqueó la visión del enemigo. Lord Grimm siempre se movía hacia el área de la red que le proporcionaba la mayor cobertura. Bajo esta protección, si Zhou Zekai quería encontrar a Lord Grimm, su perforador de nubes tendría que estar fortuitamente en algunas posiciones específicas. Sin embargo, lo que fue más deprimente para los espectadores fue que Yeshiu claramente sabía dónde estaban estas posiciones, por lo que constantemente estaría ajustando su posición. Después de reconocer este punto, Zhang Xingjie se volvió para mirar a su compañero de equipo, Qin Muyun. Qin Muyun entendió la intención de su vicecapitán y lentamente negó con la cabeza. No podría hacerlo. Qin Muyun era un jugador con un talento excepcional como posicionamiento, pero no dudó en llegar a esta conclusión. No pudo moverse como Yeshiu en este mapa. Este tipo de posicionamiento requiere mucha experiencia, explicó An Wenqin por qué Qin Muyun no pudo hacerlo. ¿Y usted, capitán? Preguntó Son Qin. An Wenqin se quedó mirando fijamente por un momento antes de sacudir la cabeza con impotencia. No podría hacerlo tan meticulosamente como él. Experiencia. A An Wenqin no le faltaba experiencia. El posicionamiento era una parte fundamental de Glory, y después de tantos años jugando a Glory, tampoco podían faltar sus fundamentos. Sin embargo, la experiencia por sí sola no fue suficiente para hacer lo que estaba haciendo Yeshiu. El posicionamiento de Yeshiu requería cálculos cuidadosos, y ese no era el punto fuerte de An Wenqin. ¿Y tú, Wang Jiexi? Zhang Xingjie le preguntó a la persona que estaba a su lado. Es difícil de decir, Wang Jiexi negó con la cabeza. Entendió cómo se estaba posicionando Yeshiu, pero a menos que él mismo estuviera allí, no podía estar seguro. No hay vista de pájaro mientras se juega, señaló Wang Jiexi donde radica la dificultad. Esto hizo que muchos de los jugadores, que pensaban que ellos también podían hacerlo, se despertaran de su alegría. ¿Pero y si puede hacerlo? Nadie sabía quién hizo la pregunta, pero no faltó el despecho. Sin embargo, esta persona tenía razón. Hasta ahora, no había parecido nada.
¿Qué estaba planeando Yeshiu? Comenzaron a tratar de averiguar las intenciones de Yeshiu. Sin embargo, no fueron los primeros en darse cuenta porque no sabían qué habían planeado los dos equipos antes del partido. Al margen, Jian Botao de Samsara notó las acciones de Yeshiu y rápidamente se dio cuenta de sus objetivos. Acaba con él en una explosión de energía. Zhou Zekai de Samsara había subido al escenario con este objetivo en mente. Samsara quería intentar abrumar a Api mentalmente. Pero Yeshiu usó este tipo de posicionamiento evasivo para destruir sus planes. 3 minutos. Los dos lados ni siquiera habían cruzado golpes todavía, pero incluso si Zhou Zekai ganaba al final, el impulso que Samsara había querido montar a lo largo de la arena del grupo ya se había detenido. Solo los dos equipos opuestos podían entender la sutileza de las acciones de Yeshiu. El Api actual parecía tranquilo y relajado. En cuanto al Samsara, era como si un cuchillo les hubiera atravesado el corazón, sus espíritus empapados. Como se esperaba de Yeshiu. Jian Botao no tuvo más remedio que aceptar el resultado. Habían enviado a Zhou Zekai primero para presionar mentalmente a Api, pero Yeshiu ya lo había disipado. A continuación, solo tendrían que esperar y ver cómo resultaba la batalla. Lord Grim continuó deambulando, usando las mismas tácticas de posicionamiento. Durante estos 3 minutos de evitación, Yeshiu se familiarizó cada vez más con el mapa, y Lord Grim comenzó a moverse mucho más rápido. Pero por un momento, no parecía que se encontraría con Cloudpiercer pronto. Justo cuando todos se preguntaban cuánto duraría esta rutina, de repente escucharon un disparo. Sin previo aviso, Lord Grim levantó su paraguas y disparó al aire. El sonido del disparo resonó en la cueva. Zhou Zekai lo escuchó claramente. Cloudpiercer se detuvo, se dio la vuelta y luego se dirigió hacia la dirección del sonido. ¡Qué preciso! La multitud vitoreó. El disparo había roto el silencio anterior, revitalizando el espíritu de todos nuevamente. Cloudpiercer ya se estaba moviendo hacia la dirección del disparo. Sin embargo, Lord Grim no se movió. Simplemente se quedó allí, mirando a su alrededor. La mayoría de la gente simplemente pensó que Yeshiu estaba tomando la iniciativa de atraer a Zhou Zekai aquí. En este momento, estaba mirando a su alrededor para encontrar su objetivo. No se equivocaron. Yeshiu de hecho estaba haciendo esto, pero había un nivel aún más profundo. Con la posición de Yeshiu, sabía exactamente de qué lugares podría provenir Cloudpiercer. Como resultado, cuando miró a su alrededor, solo estaba prestando atención a estos pocos puntos. Estaba listo para atacar en el momento en que apareció Cloudpiercer. Algunos de estos puntos estaban más lejos que otros. El más lejano podría considerarse de rango medio. Yeshiu no había disparado el disparo en ningún momento al azar. Había elegido específicamente esta ubicación. En esta posición, cuando él y Zhou Zekai finalmente se encontraran, los dos estarían a una distancia relativamente cercana, lo que era más ventajoso para su no especializado. Estos 3 minutos de evitar a Zhou Zekai no solo habían sido para deshacerse de la presión psicológica del Samsara, sino también para sacar a la serpiente de su agujero y tomar la iniciativa. Apareció Cloudpiercer. De los varios lugares posibles, Cloudpiercer salió corriendo de uno que no era ni el más lejano ni el más cercano. Bang bang. 2 disparos. Yeshiu había pensado cuidadosamente los planes para cada uno de los varios lugares. Tan pronto como vio a Cloudpiercer, atacó de inmediato. Después de disparar 2 veces, Lord Grim salió corriendo. Pero de repente, el destello de la cazadora gris que había visto desapareció de su vista. Zhou Zekai había visto a Lord Grim, pero no atacó de inmediato. Cloudpiercer parecía tener prisa, pasando rápidamente por ese lugar. Solo había aparecido por un instante antes de desaparecer. Yeshiu había intentado tomar la iniciativa, pero Cloudpiercer inesperadamente ya se había ido. Capítulo 1583 Escudo falso. El espectador promedio no pudo captar esta sutileza. Por lo que vieron, los dos finalmente se habían encontrado. Yeshiu hizo el primer movimiento, mientras que Zhou Zekai lo esquivó ágilmente. Por otro lado, los jugadores profesionales también sabían que Yeshiu había intentado crear una oportunidad mediante un posicionamiento cuidadoso. Sin embargo, los únicos que realmente entendieron las sutilezas dentro de esta interacción fueron Yeshiu y Zhou Zekai. 2 tiros. En el momento en que se vieron, Yeshiu le disparó 2 tiros antes de que pudiera reaccionar. Zhou Zekai no solo poseía una destreza mecánica sobresaliente. No se volvería arrogante porque la gente lo llamara el jugador número 1 en Glory, pero tampoco sería demasiado modesto.
La modestia y la arrogancia pueden conducir a errores de juicio. Zhou Zekai confiaba en sí mismo y podía notar las discrepancias en una situación. Su oponente había disparado 2 tiros antes de que pudiera reaccionar. No fue una coincidencia. Esta fue la conclusión a la que llegó Zhou Zekai. No tenía una vista de pájaro como los jugadores profesionales que presenciaban el partido, por lo que no sabía sobre la posición táctica de Lord Grimm. Sin embargo, pudo usar su propio camino para determinar que Ye tenía la iniciativa. Como resultado, Cloudpiercer no se detuvo para contraatacar. Sin siquiera la más mínima vacilación, pasó corriendo. En cuanto a Ye, después de disparar 2 tiros, inmediatamente perdió su objetivo. ¡Qué chico! Ye lo elogió internamente. A través de ese intercambio único, Zhou Zekai pudo comprender claramente la situación. El título de jugador número 1 de Glory no fue puramente subjetivo. La destreza mecánica, la intuición, la conciencia y la mentalidad de Zhou Zekai fueron sobresalientes incluso dentro de la escena profesional. Ye entendió este punto claramente. Porque no era como si no estuviera familiarizado con Zhou Zekai. A partir de la temporada 5, además de su año de retiro en la temporada 9, los dos habían peleado innumerables veces en el escenario. Comprendió las capacidades de Zhou Zekai y lo difícil que era lidiar con él. Confiar en un único posicionamiento cuidadosamente pensado para tomar la iniciativa y ganar el partido. El pensamiento no había pasado por la mente de Ye. Sin embargo, el resultado lo tomó con la guardia baja. No había pensado que la oportunidad que había creado desaparecería tan rápidamente. Todos los planes que había preparado fracasaron instantáneamente. Pero el experimentado Ye no podía dejarse intimidar tan fácilmente. Cambié de dirección. Lord Grimm inicialmente había planeado correr hacia Cloudpiercer justo después de disparar esos 2 tiros, pero como sus planes habían salido mal, se dio la vuelta y se alejó rápidamente para ampliar su visión. Cloudpiercer de Zhou Zekai apareció inmediatamente en su mira desde un ángulo diferente. Bang 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 bang. Volaron chispas. Un tiroteo tan denso no podría ser producido por los no especializados de Lord Grimm. Este tipo de ráfaga solo podría haber sido realizada por un francotirador. Wildfire en su mano derecha, Shattered Frost en su izquierda. La cazadora gris de Cloudpiercer ondeaba mientras se movía. En cambio, los movimientos de Ye le habían dado a Zhou Zekai la iniciativa. Esta escena era inquietantemente similar a la escena anterior donde Cloudpiercer había entrado en la trampa de Ye. Sin embargo, Zhou Zekai no entendió completamente la posición táctica de Ye, por lo que esto no era devolver diente por diente. Estos dos mejores jugadores simplemente estaban aprovechando el terreno. Ye lo había hecho a través de una observación cuidadosa y cálculos precisos. En cuanto a Zhou Zekai, Samsara había elegido este mapa, entonces, ¿cómo podría no estar familiarizado con él? Los disparos rugieron. Ye estaba a punta de pistola. Esa era exactamente la situación a la que ahora se enfrentaba Ye. Shua. Se abrió el paraguas miríada de manifestaciones. Las balas golpearon el lienzo como una tempestad, haciéndolo temblar incontrolablemente. El tiroteo fue demasiado feroz. La pantalla del estadio, así como la transmisión, recogieron datos sobre el paraguas Myriad Manifestations. La durabilidad. El paraguas miríada de manifestaciones tenía una durabilidad de 23. Para un escudo, este era un número muy bajo. Debido a cómo se usaron los escudos, su durabilidad debería ser mucho mayor que la de otras armas. Una durabilidad de 23 era la durabilidad de un arma normal. El paraguas podría transformarse en un escudo, pero su durabilidad no cambió. ¿Qué tan baja fue la durabilidad de un escudo? Usar una comparación era lo mejor. El escudo de nivel más bajo de Glory, un escudo de madera de nivel 5, tenía una durabilidad de 20, que no estaba lejos de la del paraguas de manifestación miríada. En el dominio celestial, muchos jugadores de caballeros tenían el escudo púrpura de nivel 70, Trenchetorn, que tenía una durabilidad de 85. Y el escudo más fuerte de Glory, el muro de los suspiros propiedad del caballero Angélica de Tinger, tenía una durabilidad de 135. ¿Un escudo de alto nivel con una durabilidad de 23? No había escudo con una durabilidad menor que esa. La pantalla del estadio había mostrado la durabilidad del paraguas porque el feroz asalto de Cloudpiercer estaba causando que su durabilidad disminuyera rápidamente. 22, 21, el número estaba disminuyendo a una velocidad visible, mostrando cuán poderosa era la ofensiva de Cloudpiercer. ¡Correr! Chenguru gritó ansiosamente desde el banco de Api.
La durabilidad del paraguas no fue solo para la forma del escudo, sino para el paraguas en su conjunto. Si esto continuaba, su durabilidad pronto bajaría a cero, y cuando la durabilidad de un equipo bajara a cero, sería destruido y se volvería inútil. 19. Después de solo unos segundos, la durabilidad del paraguas Myriad Manifestation se había reducido en 4. Frente al estallido de Cloudpiercer, el escudo parecía frágil y débil. Pero Lord Grim no corrió. Durante estos pocos segundos, Lord Grim de Yeshiu continuó sosteniendo el escudo de su paraguas. No era que no quisiera correr, sino que no había ningún lugar a donde correr. Al ampliar su visión, Yeshiu quería tomar la iniciativa nuevamente, pero Zhou Zekai ya sabía de dónde probablemente aparecería Lord Grim, y ahora, Zhou Zekai tenía la ventaja. Fue solo un paso más rápido. Yeshiu solo pudo defenderse de los ataques. Actualmente no había ningún lugar cercano donde Lord Grim se cubriera. Como resultado, su única opción era apuntalar su escudo. Para que la durabilidad de su escudo disminuya tan rápidamente, este tipo de tiroteo denso no se pudo evitar con solo un movimiento. No había ningún lugar donde retirarse, ningún lugar donde esconderse, y el escudo de su paraguas no podría durar mucho más. Entonces, su única opción era seguir adelante y avanzar bajo este aluvión de balas. Cargar. La forma de escudo se consideraba un arma de sacerdote, por lo que usar una carga de caballero no fue un problema. En medio de una lluvia de balas, Lord Grim cargó hacia Cloudpiercer. Zhou Zekai hizo que Cloudpiercer se moviera horizontalmente en un intento de encontrar un ángulo en el que pudiera disparar directamente a Lord Grim detrás de su escudo de paraguas. Mientras Cloudpiercer se movía, sus armas se mantuvieron estables. En un instante, había encontrado el ángulo, y el paraguas Miríada de Manifestaciones no se había movido para adaptarse a sus movimientos. Fuego. Las balas volaron detrás del paraguas Miríada de Manifestaciones. Pero no había nadie allí. Capítulo 1584 Gunso. Usar el gran lienzo de Myriad Manifestation Umbrella para ocultar los movimientos de Lord Grim era un truco que a Yeshiu le gustaba usar. No había forma de que el equipo Samsara no lo supiera. Saberlo y jugar contra él eran dos asuntos completamente diferentes. Cuando Lord Grim levantó su paraguas frente a él y usó charge, Zhou Zekai había reconocido esta posibilidad. Había observado que Lord Grim todavía debería estar detrás de su paraguas. Después de todo, su paraguas estaba a mitad de carga. Sí, el paraguas Miríada de Manifestaciones todavía estaba a mitad de carga. Pero cuando Cloudpiercer se movió horizontalmente para poder atacar a Lord Grim sin obstáculos, Lord Grim se había ido. Zhou Zekai estuvo confundido por un momento, pero rápidamente se dio cuenta de lo que había sucedido. Orientación espiritual. Esta fue la guía espiritual del exorcista. Yeshiu usó esta habilidad y tiró su paraguas para que pareciera que había usado charge. En teoría, cualquier clase de sacerdote podría hacer esto, pero nadie lo hizo porque nadie tenía un escudo que los cubriera por completo como el paraguas Miríada de Manifestaciones. Incluso Zhou Zekai no pudo mantenerse al día con las infinitas combinaciones de habilidades de los no especializados. Descubrir que se trataba de la guía espiritual tan rápido ya era muy impresionante. Lord Grim no estaba allí. ¿Dónde estuvo él? Cloudpiercer usó el disparo aleatorio mientras buscaba en sus alrededores. Las balas volaron en todas direcciones, creando una red protectora a su alrededor. Zhou Zekai había adoptado inesperadamente una postura defensiva. Sin embargo, no pudo localizar a Lord Grim. Había buscado por todas partes a su alrededor, pero no había nadie allí. ¿Cómo? ¿Cómo es que Lord Grim se escapó tan lejos en tan poco tiempo? ¿Técnica clon de sombra? ¿Teletransportarse? No quedó ningún clon de sombra, pero de todos modos no habría sido posible. Debido a que su paraguas Miríada de Manifestaciones había sido arrojado con una guía espiritual, Lord Grim solo podía usar habilidades de sacerdote. Spirigidance no estaba descartando el arma. El arma arrojada todavía se consideraba equipada incluso si no estaba en manos del usuario. Por lo tanto, Lord Grim estaba atrapado como sacerdote y las clases de sacerdote no tenían habilidades de movimiento instantáneo. Solo había una posibilidad. Cloudpiercer saltó a un lado. Mientras estaba en el aire, se dio la vuelta y disparó 2 tiros hacia el paraguas Miríada de Manifestaciones. Allí ya se había producido un cambio. En el momento en que Cloudpiercer se dio la vuelta para buscar en sus alrededores, el paraguas Miríada de Manifestaciones se retractó y apareció Lord Grim. Luego, levantó su paraguas y corrió hacia Cloudpiercer. Todos excepto Zhou Zekai vieron este cambio. Sí, de hecho había sido orientación espiritual. Zhou Zekai había adivinado correctamente.
Lord Grim había fingido una carga usando la guía espiritual. Las clases de sacerdotes no tenían habilidades de movimiento instantáneo. Lo que usó Yeshiu no fue una habilidad, sino simplemente un movimiento básico. Usó su resistencia para correr. No se había movido mucho, tal vez 2 o 3 pasos. Sin embargo, con estos 2-3 pasos, resultó que estaba fuera de la visión de Cloudpiercer. Cuando Cloudpiercer se movió a un ángulo detrás del paraguas, Lord Grim se había movido a un ángulo delante del paraguas. Parecían dos niños jugando a un juego, pero incluso los jugadores normales sabían qué habilidad aterradora se necesitaba para llevarlo a cabo. El ángulo del paraguas, el tiempo del sprint y el tiempo para detener la guía espiritual. Todos estos detalles eran cruciales y el más mínimo paso en falso significaba un fracaso. Conectar todas estas partes juntas ya era muy difícil, pero Yeshiu lo había hecho todo perfectamente. Fue a través de esta perfecta ejecución que pudo tomar a Zouzekai con la guardia baja. En el momento en que Zouzekai se dio cuenta de lo que había hecho Yeshiu, hizo que Cloudpiercer saltara hacia un lado para esquivarlo. Pero fue demasiado tarde. Con un Shining Cut, Lord Grim cortó instantáneamente la distancia, más rápido de lo que podía disparar Cloudpiercer. La sangre salpicó el aire. The Shining Arc cortó Cloudpiercer. Sus armas apuntaban en la dirección equivocada. Bang 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 bang. Los cañones dobles de Cloudpiercer todavía se dispararon. No pudo evitar disparar a tiempo. Pero él respondió de inmediato a la situación actual, Knee Strike. Cloudpiercer envió un Knee Strike hacia Lord Grim. Esta habilidad tenía un efecto de retroceso, que ayudaría a separar la distancia entre ellos. Lord Grim de Yeshiu se esquivó hacia un lado. Al mismo tiempo, su paraguas miríada de manifestaciones se dividió en 2 espadas, creando 2 arcos de luz entrelazados. Cross Slash. Era una habilidad de asesino de bajo nivel, que tenía diferentes efectos según el arma. Cuando se usaron 2 espadas, las espadas se cruzan, cortando las opciones de movimiento del objetivo. Sin embargo, cuando estos arcos de luz entrelazados se destellaron, apareció una abertura. Bang 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 bang, los disparos continuaron resonando. Y así, Cloudpiercer pudo pasar junto a Yeshiu. Después de que Cloudpiercer fue cortado por Shining Cut, todavía pudo alejarse de Lord Grim. ¿Apunta en la dirección equivocada? ¿Incapaz de evitar disparar? Cualquiera que tuviera estos pensamientos estaba muy equivocado. Zouzekai no se había equivocado. Había estado apuntando hacia donde había estado anteriormente el paraguas miríada de manifestaciones. ¿Pierda? Su objetivo no era atacar. Si su disparo aleatorio de antes había sido él jugando a la defensiva, entonces su Cloudpiercer estaba jugando el juego de la fuga. No había disparado sus armas dobles para atacar, sino para usar el retroceso para ayudarlo a moverse. Zouzekai estaba usando Aerial Fire. La gente aún no se dio cuenta incluso después de que Cloudpiercer se alejó de Lord Grim. Pensaron que Zouzekai había hecho algo milagroso, cuando en realidad, era simplemente el resultado de su respuesta inmediata al no encontrar a Lord Grim durante su búsqueda. Cloudpiercer se había alejado de Lord Grim, pero no estaba a más de 3 cuerpos de distancia. Después de que Lord Grim's Cross Slash falló, se reajustó y atacó de nuevo con Teleporting Stab. En el partido de Api contra Tyranny, Yeshiu había elegido poner Flickering Stab en su forma de arma Assassin, dando a todos una profunda impresión. Esta vez, usó una habilidad similar a Flickering Stab. Teleporting Stab. La distancia se cerró instantáneamente. Pero este movimiento no se consideró un teletransporte. No importa qué tan rápido fuera, Lord Grim todavía tenía que darse la vuelta y dar un paso. Fue solo que todo se hizo extremadamente rápido. Pero Zouzekai fue más rápido. Antes de que se pudiera completar el Flickering Stab, un hocico negro como la boca ya estaba apuntado hacia la cabeza de Lord Grim. El cuerpo de la pistola era muy largo. No era un revólver. Habilidad de francotirador nivel 70. Thunder Snipe. En realidad había usado Thunder Snipe a tan corta distancia. La multitud estaba sumida en el caos. El Zouzekai en el escenario y el Zouzekai fuera del escenario eran como 2 personas diferentes. Fuera del escenario, estaba silencioso e invisible. Pero en el escenario, siempre fue tan llamativo. Explosión. Capítulo 1585 Desesperación y esperanza. El fuego abierto parecía estar justo en la frente de Lord Grim. Era cierto que los ataques de largo alcance estaban en desventaja a corta distancia, pero a tan corta distancia, los disparos se podían realizar con extrema precisión. Esquivar sería imposible, algo que nadie podría hacer. Maricón.
La bala atravesó el cráneo y su sonido al entrar en la carne fue excepcionalmente claro. La cabeza de Lord Grim estalló en sangre. Solo por el poder y el movimiento de este ataque, los espectadores sintieron que no sería injusto si este ataque fuera capaz de matarlo directamente. Pero esto era un juego, después de todo, y todo tenía que seguir las reglas del juego. La cabeza de Lord Grim todavía estaba allí incluso después de ser golpeado, pero la fuerte caída en su salud era inevitable. Cloudpiercer, como gran artillero, tenía una estadística de ataque extremadamente alta para empezar, y como tiro en la cabeza, el daño se duplicó. Este único ataque tomó un tercio de la salud de Lord Grim, lo suficiente como para lastimar el corazón. Con las habilidades disponibles para un no especializado, ¿quién sabía cuántos ataques necesitarían aterrizar para hacer ese tipo de daño al oponente? ¿No puede continuar? En este momento, incluso los fans más leales de Appy no pudieron evitar preguntarse. A pesar de que los dos no habían intercambiado golpes durante demasiado tiempo, a pesar de que la salud de Lord Grim estaba lejos de estar agotada, el poder que el perforador de nube de Zouzekai demostró en el escenario podría generar este tipo de desesperación. Un Thunder Snipe desatado a quemarropa. Algo tan impensable sembró la desesperación fuera del escenario, y todos los que se opusieron al Samsara lo sintieron. Este ataque no solo causó tanto daño, sino que el impulso de este poderoso disparo afectó el equilibrio del personaje. La cabeza que quedó en medio de la sangre se echó hacia atrás, como golpeada, y se llevó el resto del cuerpo con ella. Pero no se cayó. El pie derecho de Lord Grim retrocedió, sosteniendo el resto de este cuerpo. Quizás la mayoría de la gente no habría notado este detalle, pero esta fue una poderosa demostración de la habilidad de Yeshiu. No se pudo evitar un disparo a esta distancia, pero retroceder en el tiempo para apoyar al resto del cuerpo requería una reacción y una respuesta extremas. Con este paso, Lord Grim se estabilizó de la forma más rápida posible, y desde aquí pudo contraatacar en el menor tiempo posible. Después de todo, no importa cuán feroz o destructivo sea, Thunder Snipe fue solo un ataque. Para cambiar el arma larga por el revólver nuevamente, el personaje aún necesitaba moverse, y este corto lapso de tiempo fue una ventana para que Yeshiu contraatacara. Sin este paso atrás, no tendría forma de aprovechar esta oportunidad. En medio de la desesperación, surgió la esperanza. Pero solo los expertos podrían detectar este tipo de esperanza. Antes de que esta esperanza pudiera extenderse a todos, otra ola de desesperación se derrumbó. Cae un sonido ligero, claro, nítido, pero extraordinariamente potente. Thunder Snipe, recarga de balas. Nadie se atrevió a creer lo que oían. Thunder Snipe de Glory solo tenía un disparo. Disparar de nuevo requería que la habilidad saliera del tiempo de reutilización. Pero ahora, Cloudpiercer de Zouzekai, justo después de usar un disparo, ya estaba recargando un segundo disparo. ¿A dónde fue el tiempo de reutilización de su habilidad? ¿Habilidad de enfriamiento? Tan pronto como pensaron en la terminología de este juego, varios jugadores reaccionaron. Carga dual. Esta habilidad de francotirador podría permitir que una habilidad que estaba actualmente en enfriamiento esté lista para su uso inmediato. Zouzekai debe haber usado esta habilidad. Por eso, justo después de usar un Thunder Snipe, podría recargarse inmediatamente, porque usó Dual Load para finalizar el tiempo de reutilización. Explosión. El arma disparó de nuevo, se terminó. Realmente había terminado. Si lo que sucedió antes solo podría llamarse un sentimiento subconsciente despertado en el corazón, entonces esta vez, esta segunda Thunder Snipe consecutiva, arrastró a todos a la desesperación para siempre. La boca del arma escupió fuego. Nadie pudo ver la bala salir volando, porque era demasiado rápido, demasiado cerca. La bala impactaría, la sangre saltaría, ¿no fue así? Sonido metálico. Sin sangre. Lo que vino con el sonido fue un destello brillante de chispas, chispas generadas por la fricción de una colisión de metales. El paraguas miríada de manifestaciones se levantó frente al pecho de Lord Grim. La espada sacada del centro del paraguas todavía estaba temblando después de que las chispas se desvanecieron. Forma de espada, guardia. El estadio estaba alborotado. Los que estaban frente a sus televisores estaban alborotados. De hecho, había usado la guardia de Blade Master para bloquear el Thunder Snipe de Cloudpiercer. A esta corta distancia. ¿Qué tipo de vista? ¿Qué tipo de control? Nadie pudo responder a esta pregunta. Todo lo que sabían era que las dos personas que estaban en el escenario estaban logrando lo sobrehumano.
Si el paso atrás de Lord Grim fue una esperanza que no muchos detectaron, entonces esta vez, usar un guardia para bloquear un Thunder Snipe, fue una escena clara que trajo una clara esperanza, una esperanza que podría quemar la desesperación que provocó Zhou Zekai. No había terminado. Estaba lejos de terminar. Solo un bastardo pensaría que se acabó. Aquellos que apoyaron a Api y Yeshiu casi querían llorar. Este sentimiento de sobrevivir a la desesperación era demasiado maravilloso, este sentimiento de esperanza era demasiado maravilloso. En este momento, la cantidad de tiempo que estos dos habían pasado atacándose entre sí se podía contar en segundos. Pero el aumento y la caída de la emoción que dio a los espectadores fue así de intenso. Pero incluso después de bloquear con éxito el Thunder Snipe, la situación de Lord Grim no podía considerarse estable. El impulso del primer disparo que había golpeado su cabeza no se había disipado por completo, y aunque la guardia absorbió el daño del ataque, no pudo disipar completamente el impulso de este poderoso ataque de nivel 70. Da un paso atrás sin parar. Yeshiu no usó tiradas hacia atrás, la forma más simple y efectiva de disipar el impulso. Eligió usar este método más complejo, cuyo ritmo era más difícil de captar, porque no quería que Cloudpiercer se fuera de su vista. Un oponente como Zhou Zekai, incluso el breve momento en que sus ojos se alejaban de él era una oportunidad suficiente para que lo aprovechara. Y mientras retrocedía, Yeshiu contraatacó. Explosión. Cañonazo. La hoja utilizada para la guardia ya se deslizó dentro del paraguas. Elevado paralelo al suelo, el paraguas miríada de manifestaciones volvió a tener forma de arma y el fuego escupió por la punta. Este contraataque contra el gran artillero también fue un disparo de artillero, un disparo preciso a corta distancia, Stun Bullet. Pero la distancia entre los dos personajes en este momento era aún mayor de lo que había sido cuando Zhou Zekai había usado su primer Thunder Snipe. Cloudpiercer se estaba moviendo hacia atrás por el retroceso, Lord Grim se estaba moviendo hacia atrás por el impacto del ataque. A pesar de que el disparo de Yeshiu fue muy rápido, la distancia aún le dio a Zhou Zekai el espacio para reaccionar. Gira el cuerpo, enfunda la pistola. Este rifle que no salía del enfriamiento tan rápido nuevamente fue guardado, y Cloudpiercer una vez más levantó sus revólveres gemelos. Giró su cuerpo para evitar el Stun Bullet, activó Spitfiring y las balas volaron hacia afuera. Pero en este momento, Yeshiu ya había recuperado por completo el control del movimiento de Lord Grim. Montaña colapsada. El arma fue guardada y la espada salió una vez más, no el tachi escondido en el tallo del paraguas, sino la espada ancha formada por la excéntrica forma doblada de la superficie del paraguas. Con una ardiente intención asesina, volando más allá de las balas que disparó Cloudpiercer, cae. Capítulo 1586 10 años, Samsara. El paraguas miríada de manifestaciones en forma de espada ancha no era brillante, y su forma era tan extraña que era ridícula. Pero cuando cayó en picado, llevando una fuerte ráfaga de viento, incluso Zhou Zekai no pudo reír. Yeshiu no esquivó, no se retiró. Así, se enfrentó al ataque de frente. Bajo la lluvia de balas, Lord Grim cortó hacia adelante con una montaña colapsada. Con el nivel de control de Zhou Zekai, podría cambiar fácilmente el ángulo del ataque de Cloudpiercer para lanzar muchos disparos sobre el cuerpo de Lord Grim. ¿Y qué? Podría dañar a Lord Grim, pero no pudo detener la caída de la montaña colapsante de Lord Grim. En términos de prioridad de ataque, los ataques de largo alcance no eran rival para los de corto alcance, este era un diseño que Zhou Zekai no podía cambiar. Incluso si pudiera usar el nivel 75 Thunder Snipe y volar la cabeza de Lord Grim nuevamente, no podría obligar a Lord Grim a retroceder. Yeshiu entendió este punto con mucha claridad. Para derrotar a una clase de largo alcance, solo podía avanzar y no podía retirarse. Ya sea frente a un jugador ordinario en Glory's Arena, o al gran artillero número 1 Zhou Zekai, todo fue lo mismo. Y así, no se retiró. Y así, mantuvo su postura de ataque mirando hacia adelante. Lo hizo cuando se enfrentó al Thunder Snipe. Lo hizo cuando se enfrentó a la lluvia de balas de Spitfiring. La montaña colapsante cayó, y Zhou Zekai no tuvo más remedio que esquivarla. Cloudpiercer se retiró apresuradamente, al mismo tiempo levantando su arma y disparando hacia Lord Grim en el aire. Eligió esquivar, pero no se rindió en atacar. Pero Lord Grim repentinamente cambió de dirección en el aire, lanzándose hacia abajo con una velocidad que no debería haber sido posible con una montaña colapsada. Yeshiu había anticipado desde el principio que Zhou Zekai podría esquivar hacia un lado y atacar al mismo tiempo, por lo que comenzó a hacer ajustes en el aire tan pronto como saltó hacia la montaña colapsante.
Cancelación de la montaña colapsada, hoja de luz caída. Una espada ancha también podría usar Falling Light Blade. La forma no era tan ligera o elegante como lo sería con un sable de luz o un tachi, pero tenía un mayor impulso y presión. Con este cambio, el camino de Lord Grimm se inclinó hacia Cloudpiercer, y Cloudpiercer, que en ese momento estaba saltando hacia atrás para evitar la montaña colapsante, no pudo cambiar de dirección fácilmente nuevamente. Pero el controlador actual de Cloudpiercer era Zou Zekai, ese Zou Zekai del que se decía que podía hacer cualquier cosa en el escenario excepto curar. En realidad, fue capaz de reaccionar lo suficientemente rápido para mantenerse al día con el rápido cambio de Lord Grimm de Collapsing Mountain a Falling Light Blade. Las balas que disparó con el arma que acababa de levantar fueron derribadas por el Falling Light Blade, pero ya se estaban moviendo. Los personajes en el aire confiaban especialmente en el retroceso para ajustar su movimiento. Todo este proceso tomó menos de un segundo, sin embargo, los dos lucharon con tantos cambios, tantas entradas. ¿Qué nivel de técnica era este? La transmisión deseaba mostrar estadísticas de las velocidades manuales de los dos jugadores, pero cuando mostraron estos datos, ese momento ya había pasado. Simplemente no pudieron ponerse al día con el ritmo de la batalla. Todo esto había sucedido en el lapso de tiempo que Cloudpiercer tardó en saltar una vez. Cloudpiercer aterrizó e inmediatamente buscó una dirección para rodar. A pesar de que había ajustado su puntería con precisión, solo podía dañar a Lord Grimm, no afectaría mucho sus habilidades. Inmediatamente después, Lord Grimm aterrizó y la fuerza de Falling Light Blade se expandió. Cloudpiercer, que había comenzado a rodar, no pudo evitar todo el daño, pero pudo disipar los efectos del ataque con la mayor velocidad. Cuando su rollo estaba a la mitad, dos bocas ya apuntaban a Lord Grimm desde el suelo. Este tipo de actitud era muy similar a la mentalidad de Yeshiu cuando dio un paso atrás después del Thunder Snipe para estabilizarse. En cualquier momento, ambos estaban trabajando duro para encontrar una oportunidad para atacar. En una situación en la que solo era necesario medio paso de retirada, nadie se retiraría más lejos, ni siquiera una pulgada. Cañonazo. Los disparos brotaron de las bocas de los revólveres. En este momento, Cloudpiercer y Lord Grimm ya estaban dentro del alcance cuerpo a cuerpo el uno del otro, pero incluso en este tipo de espacio pequeño, Lord Grimm en realidad no tenía control sobre la situación. Se suponía que Cloudpiercer era mejor a larga distancia, pero sus disparos no se detuvieron. Era como si llevara dos cuchillos en sus manos, ese fuego que escupe y esas balas sin parar que sirven como cuchillas afiladas, cortando con precisión a cualquier enemigo que se atreva a acercarse. En este punto, ya había superado la idea de Gun Fu. Esta no era una combinación de taijutsu y disparos. Los disparos de Zou Zekai se habían convertido en una forma de taijutsu, gracias a su control extremo, llevando la precisión al límite. Muy fuerte. En la transmisión, Pan Lin no pudo contenerse, olvidándose de sí mismo mientras gritaba. Porque creía que estaba lejos de ser el único que había caído en la locura de este momento. Todo el mundo de Glory probablemente estaba temblando por esta escena. De largo alcance, de corto alcance, dos tipos de clases completamente diferentes, pero bajo el control de Zou Zekai, esta pared construida en el juego en realidad se rompió. Su Cloudpiercer bailaba con sus disparos como una clase de corto alcance. Wildfire, Shattered Frost, no escupieron balas individuales, sino una corriente continua y apretada. Eran las cuchillas abrasadoras y mortales en las manos de Zou Zekai. Brillante, hermoso, increíble. Todo tipo de elogios salieron de la boca de Pan Lin. Esta es la cumbre, esto es una revolución, creo que incluso Yeshiu tendría que admitir este punto. Sí. Digno de ser el número uno de Glory. Li Yibo irrumpió apresuradamente antes de que Pan Lin pudiera robar todas las palabras y el centro de atención. ¿Pero alguien lo entendería mal? ¿Alguien no conocería a la persona de la que estaba hablando Li Yibo? Por supuesto no. La persona de la que estaba hablando era, por supuesto, Zou Zekai, solo Zou Zekai, el Zou Zekai que podía romper los fundamentos del diseño de Glory a través de su pura habilidad. El número uno en Glory era él. Li Yibo dio directamente esta conclusión. Frente a Yeshiu, el Yeshiu que los sorprendió y humilló repetidamente, Li Yibo todavía se atrevió a declarar esto sin dudarlo. Todas esas lecciones y experiencias de antes, ya no las recordaba. En sus ojos, solo estaba la fuerza pura que mostró Zou Zekai. 1000 tropas y 10.000 caballos no pudieron detenerlo, ¿cómo podría un simple Yeshiu? Sí, un simple Yeshiu. En este momento, todos vieron nada más que la impresionante y asombrosa actuación de Zou Zekai. ¿Yeshiu?
¿O un muñeco de madera? ¿Un espantapájaros? No importaba. Él era solo un telón de fondo no tan malo, que sirvió para aumentar al protagonista. Demasiado poderoso, demasiado brillante, demasiado hermoso, demasiado increíble, la cumbre, una revolución. Pan Lin dijo que incluso Yeshiu tendría que admitir este punto. Sí, Yeshiu lo admitió mucho. De hecho, fue muy poderoso, muy brillante, muy hermoso, muy increíble. Pero el problema era este tipo de increíble poder, brillantez, belleza, ya lo había experimentado hace 10 años. Hace 10 años, lo había experimentado todo. Si no fuera por un accidente, esta brillantez debería haber subido a este escenario hace 10 años. 10 años, Samsara. Capítulo 1587 Los Grandes de la Gloria. Este enfrentamiento tuvo a todos al borde de sus asientos. Incluso los espectadores neutrales que eran indiferentes a ambos equipos se sentían excepcionalmente ansiosos en este momento. Pero los más ansiosos seguían siendo los miembros de la audiencia directamente afectados por la atmósfera de la audiencia, así como los jugadores de los dos equipos que habían estado sentados en las áreas de jugadores durante un tiempo. Cuando Zhou Zekai rompió la barrera del diseño de clase y controló a Cloudpiercer para empuñar sus balas como cuchillas oscilantes, el estadio se volvió loco. Innumerables personas se habían levantado, vitoreado y gritado. El poder de Samsara alcanzó su punto máximo, e incluso los jugadores de Samsara al margen se habían reído en sonrisas. Eran muy fuertes, lo suficientemente fuertes como para empujar directamente a Zhou Zekai al número 1, pero no tenían una confianza ciega. La competencia tuvo victorias y derrotas, e incluso Zhou Zekai no pudo ganar cada partido en el que estaba. Zhou Zekai había tropezado antes frente a oponentes aparentemente débiles. Y el oponente al que ahora se enfrentaba era Yeshiu, el libro de texto Glory, el antiguo número 1. No fue hasta que Zhou Zekai demostró esta postura absolutamente poderosa que los jugadores de Samsara se permitieron relajarse, revelando sonrisas que anticipaban la victoria. Se relajaron, pero Api se puso aún más ansioso. Para poder utilizar los ataques con armas de fuego como ataques cuerpo a cuerpo, la ferocidad que demostró Zhou Zekai fue clara y trascendental. Cualquier fan de Glory podría sentirlo. En este momento, Chenguru esperaba estar equivocada. Esperaba que su juicio se convirtiera una vez más en una broma, porque su nivel de habilidad no era lo suficientemente alto. Pero cuando miró a todos los demás, Wei Chen, Fan Rui, la conmoción escrita en sus rostros fue la misma que la de ella. Desafortunadamente, esta vez no se equivocó. Desafortunadamente, Zhou Zekai era realmente lo suficientemente fuerte como para sorprender a todos los presentes. Pero Chenguru se negó a darse por vencida, continuó buscando en las caras de todos algo de consuelo, uno tras otro. Pero nada, no había nada, los rostros de todos estaban sombríos, era como un golpe tras otro diciéndole a Chenguru que no había nada optimista sobre esta situación. Miró a su alrededor en un gran círculo, todo el camino hasta que vio a Su Muchen, sentada al otro lado. Y aquí, vio una expresión diferente a la de los demás. Hubo conmoción, sí. Pero aparte de eso, no parecía tan sombría como todos los demás. En la expresión de Su Muchen, Chenguru vio una especie de dolor. Su Muchen ya estaba sintiendo dolor por la inminente derrota de Yeshiu. Esta persona, que conocía a Yeshiu mejor que nadie, tenía una predicción más clara de la situación que todos los demás. No ha perdido todavía. Chenguru dijo de repente. Aunque la situación no se veía bien, mientras a Lord Grim todavía le quedara una gota de sangre, ella esperaría un milagro. ¿Ah? Su Muchen respondió automáticamente, como si se hubiera perdido en sus pensamientos y se hubiera despertado repentinamente. Su expresión instantáneamente se volvió muy tranquila. Sí, todavía no ha perdido, le dijo a Chenguru. Después de recuperarse, su rostro ahora rebosaba de energía, con la confianza inquebrantable en Yeshiu que siempre tuvo. No perderá. Chenguru dijo con firmeza. No ha perdido todavía se convirtió en no perderá. Este fue un deseo, una esperanza, una confianza. Pero realmente no había muchos que pudieran hacer lo mismo. En la transmisión en vivo, Pan Lin y Li Yibo ya declararon la muerte de Yeshiu, e iban y venían discutiendo la habilidad mortal de Zhou Zekai. Debido a esto, Glory podría tener que someterse a un reequilibrio masivo en la próxima actualización, se rió Pan Lin. Su tono era despreocupado, como si no hubiera tensión en la batalla frente a ellos en este momento. En su mente, esta batalla ya había terminado. Sí, esto realmente cambia las reglas del juego.
En comparación con obligar a la Alianza a cambiar sus reglas, obligar a los desarrolladores de Glory a cambiar el diseño del juego es mucho más drástico, dijo Lee Jiwo. Sí, realmente es demasiado fuerte. Pan Lin había usado esta frase demasiado fuerte innumerables veces hasta ahora. Sí, demasiado fuerte. Pero demasiado fuerte no significaba invencible. Era solo demasiado fuerte, no el más fuerte. Las balas trazaron caminos como cuchillas en el aire, y en medio de todo, Lord Grim de repente inclinó su cuerpo. El paraguas miríada de manifestaciones en sus manos se partió en dos pedazos, en forma de tonfa, y al mismo tiempo su cuerpo tembló. Huesos de hierro reforzados. Lord Grim no lo esquivó, sino que de repente utilizó esta habilidad. Instantáneamente, innumerables balas aterrizaron directamente sobre su pecho, como si muchos cortes lo estuvieran cortando una y otra vez. La sangre brotó, Lord Grim continuó dando un paso adelante. Cargó a través de la sangre que llenaba el aire, su paraguas nuevamente cambió a otra arma de clase fighter, la garra, y su mano derecha empujó rápidamente hacia adelante. Cuerpo de nube, estrangulamiento. Cloudpiercer se retiró apresuradamente. Podría haber sido un paso hacia atrás o un salto hacia atrás, pero nadie lo sabría. Debido a que este Cloud Body, este Strangle había llegado tan rápido, tan repentinamente, Zhou Zekai había hecho las entradas, pero Cloudpiercer no tuvo la oportunidad de mostrar el movimiento. La mano derecha de Lord Grim ya estaba agarrando con fuerza su garganta. Todos quedaron atónitos. ¿Cómo había sido atrapado el elegante y revolucionario gran artillero por un crudo Strangle así? Pero, esto no afectó su ataque, ¿verdad? Todos podían ver que aunque Lord Grim se había apresurado a apoderarse de Cloudpiercer, los revólveres gemelos de Cloudpiercer todavía estaban apretados contra el cuerpo de Lord Grim. Strangle podría restringir el movimiento del oponente, pero no su ataque. En este momento, Zhou Zekai ni siquiera necesitaba apuntar para disparar como loco. En este momento, ¿qué parte de la salud de Lord Grim podría destruir? Pen. Un sonido sordo. ¿Un disparo? No, fue Lord Grim golpeando su cabeza directamente contra la de Cloudpiercer. Inmediatamente, la sangre comenzó a correr por su frente. Eagbut. Una habilidad de luchador. Solo los brawlers que viven en la calle usarían cualquier cosa como armas en una pelea, incluso sus propias cabezas. Así sobrevivieron a la violenta vida callejera. La visión de Zhou Zekai se tambaleó, pero aún así, los revólveres de Cloudpiercer seguían estables y el sonido de los disparos era tan fuerte como siempre. Pero la rodilla de Lord Grim ya estaba conectando con el abdomen de Cloudpiercer, la fuerza del impacto dobló todo su cuerpo por la mitad. Ataque de rodilla. Bajo el efecto de esta habilidad de medio agarre, Cloudpiercer finalmente no tenía forma de mantener su postura. Cuando su cuerpo se dobló, sus brazos bajaron naturalmente y sus balas barrieron el suelo. Luego, hubo un codo, cayendo pesadamente sobre la parte posterior de la cabeza baja de Cloudpiercer. Cuando Cloudpiercer se derrumbó hacia abajo, la otra mano de Lord Grim ya estaba formando un puño, y un uppercut lo envió de regreso al aire. Estrangular, cabezazo, ataque de rodilla, codo, uppercut, todas eran habilidades de brawler, y aparte de Eagbut, las otras 4 eran habilidades de subnivel 20. Sin embargo, la combinación de estos ataques logró romper la notable técnica de Zhou Zekai. Aquellos que gritaban y vitoreaban antes ahora parecían como si les hubieran metido un puño en la boca, dejándolos sin palabras. Chengguo estaba emocionado. No es de extrañar que este fuera Ye Xiu. Como se esperaba de Ye Xiu. Este fue el Ye Xiu que nunca la decepcionó. Asombroso. Ella gritó. Está. Su Muchen sonrió suavemente. Al igual que antes no estaba demasiado asustada, ahora mismo no parecía demasiado emocionada. Cuando había visto antes la técnica excepcional de Zhou Zekai, de hecho se había perdido un poco en sus pensamientos. Pensó en su hermano mayor Sumukyu, ahora fallecido, que también usaba un Sharpshooter, que también poseía una habilidad y técnica incomparablemente elegantes. Al mismo tiempo, no podía olvidar la conmoción cuando su árbol otoñal de francotirador fue enviado al suelo por Wanautun Leaf de Ye Xiu. Mierda. Esa fue la única vez que Sumuchen escuchó a Sumukyu jurar. Para alguien como él con una técnica tan hermosa para perder así, estaba sorprendido, nervioso y exasperado. ¿Tu lucha podría ser más cruda? Sumuchen todavía recordaba la burla que Sumukyu solía lanzar a Ye Xiu. Los dos nunca se habían cansado de pelear de un lado a otro, usando todo tipo de clases y todo tipo de personajes. Sumukyu incluso había obtenido específicamente un pequeño cuaderno para anotar el récord de victorias y derrotas entre los dos.
Se lo dio a Sumuchen para que lo cuidara. No mires. Yeshiu había querido verlo, pero nunca obtuvo permiso. Básicamente estamos empatados, no hay nada que mirar. Eso era lo que siempre decía Sumukyu, pero Sumuchen, como quien sostenía el cuaderno, por supuesto sabía que Yeshiu siempre estaba a la cabeza. Tenían ese espíritu juvenil de querer siempre superar al otro. Sumukyu ciertamente no estaba siguiendo el récord de victorias porque quería mostrar sus fallas. Pero lamentablemente, al final, no pudo empatar el marcador. El cuaderno se había llevado con el resto de las pertenencias de Sumukyu, pero Sumuchen a veces pensaba, si hubieran logrado seguir jugando, jugar hasta ahora, jugar durante estos 10 años, entonces, ¿qué tipo de registro tendría ese cuaderno? ¿Sostener? ¿Quién fue el más grande de Glory? Todos tenían una respuesta en su corazón y, debido a prejuicios emocionales, esta respuesta nunca sería universal. Yeshiu, por ejemplo, siempre sintió que si Sumukyu todavía estuviera vivo, definitivamente sería el mejor jugador de Glory. Este pensamiento estaba enredado con sentimientos de pérdida y arrepentimiento hacia el que había fallecido. Pero en el corazón de Sumuchen, el más grande era Yeshiu. Aunque también extrañaba a Sumukyu, todavía lo creía, porque esto fue lo que su hermano le dijo. Yeshiu, el más grande. Entonces, en este llamativo partido entre los números 1 de Glory, desde el principio, Sumuchen había tenido una respuesta en su corazón. No importa cuál fuera el resultado, su respuesta no cambiaría. Tan pronto como el uppercut lo envió al aire, Cloudpiercer ya estaba reajustando su puntería. La reacción de Zhou Zekai fue rápida y precisa. Mientras estaba en el aire, no podía ver a Lord Grim en absoluto, pero según su experiencia y conciencia, los revólveres duales en las manos de Cloudpiercer dispararon tiro tras tiro. Llovieron balas, esa era realmente la única forma de describirlo. Las balas que salían de sus armas estaban todas apuntadas en diferentes direcciones, con un ligero ajuste de ángulo después de cada disparo. Las balas salieron instantáneamente, cubriendo el máximo área posible. ¿Y qué? Yeshiu los ignoró por completo. El pecho de Lord Grim se mantuvo erguido mientras recibía las balas que llovían y continuaba atacando. Porque la distancia era lo suficientemente cercana, porque los dos personajes estaban casi uno encima del otro. Incluso si Zhou Zekai pudiera confiar en su técnica excepcional para convertir las balas de Cloudpiercer en espadas sin importar que, no podría cambiar el diseño fundamental del juego. La prioridad de los ataques de largo alcance no se puede comparar con la de los de corto alcance. Convirtiendo la potencia de fuego en cuchillas, sin importar lo hermoso que fuera, no podía controlar una situación de manera tan sólida o segura como los verdaderos ataques a corta distancia. Este era el principio más básico. O, en otras palabras, este era el principio más crudo. Capítulo 1588 simple y limpio. Todos los vítores y gritos cesaron. Solo quedó el sonido de la pelea entre los dos personajes. Los espectadores que miraban en casa querían saber qué había sucedido exactamente, pero los comentaristas, que habían estado hablando con entusiasmo justo antes, de repente se calmaron. Parecía que lo único que se podía escuchar de ellos eran sonidos de tos. Pan Lin y Li Yibo estaban al borde de las lágrimas. Los dos se sintieron como si hubieran sido arrojados al ¿qué podrían decir? ¿Qué se atrevieron a decir todavía? Incluso si los dos tuvieran 1.000.000 de cosas que decir sobre la situación actual, no podrían juntar las palabras. El adorno que los dos habían soltado hace un momento fue como un látigo. Después de girar el látigo en un círculo, lo habían enrollado alrededor de sus propios cuellos. Cuanto más tiraban, más difícil se volvía decir algo. Se suponía que los comentaristas eran neutrales, sin ningún sesgo por ninguna de las partes. No se habían emocionado porque quisieran que Samsara ganara, sino más bien porque el impresionante juego de Zhou Zekai los había emocionado. Si un juego tan impresionante y hermoso no pudo ganar, entonces, ¿cómo podrían los cielos ser justos? Los dos habían dicho esas palabras debido a esta creencia. De lo contrario, las innumerables veces que Yeshiu les abofeteó la cara les habría recordado que fueran cautelosos. ¿De qué otra manera podrían haberse emocionado y haber predicho el resultado incluso cuando al otro lado le quedaba más de la mitad de su salud? En ese instante, de hecho habían pensado que Zhou Zekai era invencible. En ese instante, habían olvidado que no existe la victoria absoluta en un partido. En ese instante, habían olvidado que el partido no había terminado hasta que fluyó la última gota de sangre. Había sido el caso antes, y siempre lo sería. Sin embargo, romper el impresionante Kung Fu de 4 pasos de Zhou Zekai no significaba que Yeshiu hubiera ganado tampoco.
Cloudpiercer todavía estaba a la cabeza por una cantidad considerable de salud. Incluso si Yeshio hubiera tomado la iniciativa, el poder de Zhou Zekai no era menor que antes. Para el jugador promedio, un personaje en el aire era el signo de alguien a punto de recibir una paliza. Sin embargo, Cloudpiercer de Zhou Zekai continuó atacando mientras estaba en el aire. Una lluvia de balas descendió, haciéndolo sentir como si lo que hubiera debajo fuera un cordero en la guarida de un tigre. Sin embargo, Yeshio no pareció verlo. Lord Grim hundió las balas y continuó con sus ataques. ¿Un comercio? Lord Grim tenía menos salud. Sin embargo, un intercambio no parecía ser prudente. Pan Lin y Li Yibo pensaron lo mismo, pero permanecieron en silencio. Tenían demasiado miedo para intentar adivinar las intenciones de Yeshio. Barra de luz de luna llena, cortadora de rueda de olas. La miríada de manifestaciones de Lord Grim se transformó repentinamente de un arma de combate en un arma de espadachín. 3 barras una tras otra. La luz llenó el cielo mientras Cloudpiercer caía por el aire. Incluso Zhou Zekai no tenía forma de estabilizar su carácter frente a ataques sucesivos tan rápidos. Los disparos de Cloudpiercer empezaron a fallar. La lluvia de balas parecía haberse separado de las 3 luces brillantes de la espada, y el perforador de nube fue bloqueado en su lugar por el cortador de rueda de ondas. La magia lo separó. Visión. Zhou Zekai entendió que este era el punto clave. Solo podría dar la respuesta adecuada si pudiera captar los movimientos del oponente. Sin embargo, Lord Grim lo siguió de cerca. En un instante, se movió a un ángulo muerto donde Cloudpiercer no podría verlo. Paso de fuga. Esta técnica difícil y complicada ya era una segunda naturaleza para él. Tan pronto como viera a su objetivo en el aire, usaría esta técnica por costumbre para continuar el combo. Incluso en la escena profesional, había muchos jugadores que estaban indefensos contra Vanishing Step, pero Yeshio no era tan ingenuo para pensar que Zhou Zekai sería uno de ellos. Reconoció claramente la habilidad de Zhou Zekai. Funcionara o no, al menos tenía que intentarlo. Era una ideología en la que ambos coincidían. Zhou Zekai no pudo ver a su objetivo, pero mediante el proceso de eliminación, tuvo una idea aproximada de la posición de Lord Grim. Cloudpiercer no pudo girar la cabeza hacia esa dirección, pero sus manos eran más ágiles que su cabeza. Las confiables armas en sus manos, Wildfire y Shattered Frost, infundieron miedo a cualquiera que las viera, las armas del Gunner King. El fuego estalló. Esta vez, no estaba extendiendo sus ataques para cubrir más área. Apuntaba precisamente hacia su ángulo muerto. Bang 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 bang. Las balas descendieron. La distancia estaba demasiado cerca, y Yeshio no tuvo tiempo de reaccionar. Sin embargo, nunca tuvo la intención de esquivarlo. Las balas podían lastimarlo, pero no podían evitar que atacara. El paraguas transformador de Myriad Manifestations golpeó a Cloudpiercer repetidamente. Debido a estos golpes destructivos, los disparos que alguna vez fueron dirigidos con precisión se vuelven a dispersar. La situación de Zhou Zekai no se ve bien. Pan Lin finalmente lo desafió y habló, una vez que vio que Yeshio tenía la ventaja. Milímetros, él, antes de que Li Yibo pudiera terminar su oración, cerró la boca y miró con los ojos muy abiertos. El combo de Lord Grim había hecho que Perforador de Nubes perdiera la puntería. Sus balas ya no seguían un camino recto, sino más bien un arco. Curva de disparo. Pan Lin gritó. Curve Firing no era una técnica, sino una habilidad de Sharpshooter. De las 4 clases de Gunner, los Sharpshooters enfatizaron la técnica de disparo. Muchas de sus habilidades fueron beneficiosos. Por ejemplo, disparo rápido y disparo en ráfaga. Durante un periodo de tiempo, las habilidades le dieron al usuario una mayor velocidad de disparo o una probabilidad de golpe crítico. El disparo curvo hizo que las balas se curvaran. El sistema estableció de forma predeterminada la curva de las balas, pero el usuario también podía controlarla manualmente. Zhou Zekai hizo que Cloudpiercer usara disparo curvo mientras estaba en el aire. A pesar de perder el control de su puntería debido a los ataques de Lord Grim, muchas de las balas curvas todavía se dirigían hacia Lord Grim. Zhou Zekai había tomado en consideración el hecho de que Lord Grim lo combinaría con él, por lo que usó el disparo curvo como contraataque. No era tan piadoso como para poder calcular con precisión las trayectorias de todas las balas, pero con tantas balas disparadas, algunas de ellas estaban destinadas a dar en el blanco. No había sido fácil para Pan Lin y Li Yibo reanudar sus comentarios, pero ahora se habían detenido en seco nuevamente. La situación de hoy se veía sombría. No importa de qué lado hablaran, serían abofeteados de inmediato. Los dos querían llorar.
¿Qué deberían hacer? No era como si pudieran permanecer en silencio, ¿no? Los dos estaban callados, pero la multitud no lo estaría. Esas balas curvas volaban como abejas salvajes, completamente impredecibles. Yeshiu solo pudo hacer todo lo posible para esquivarlos, pero muchos de ellos aún aterrizaron. Sin embargo, Curved Fearing solo afectó la trayectoria. No aumentó el daño ni tuvo otros efectos. Como resultado, Lord Grim aún podía continuar con sus ataques. Ski Strike. El paraguas miríada de manifestaciones se transformó en una lanza y se balanceó hacia arriba hacia el perforador de nubes que caía. Justo cuando parecía que estaba a punto de golpear, las armas dobles de Cloudpiercer se volvieron repentinamente hacia él y dispararon 2 tiros. El retroceso hizo que se alejara un poco, y este ligero desplazamiento fue suficiente para que el Ski Strike de Lord Grim fallara. Los expertos son audaces. Obviamente, Zhou Zekai podría haberlo hecho antes, utilizando el retroceso para ajustarse mientras estaba en el aire, pero no lo hizo porque sabía que Yeshiu ciertamente tendría contramedidas. Había esperado intencionalmente a que Yeshiu actuara primero antes de hacer esto en el último momento, por lo que Yeshiu no tendría tiempo de reajustar su ataque. Finalmente, Cloudpiercer estaba de vuelta en el suelo. Cloudpiercer aterrizó y rodó, pero antes de que él podía levantarse, vio una granada por el rabillo del ojo. Auge. La granada explotó y Cloudpiercer fue arrojado a un lado. Una luz fría brilló. Lord Grim usó Shining Arc para cerrar la distancia, Cross Slash, Upward Slash, Cloudpiercer estaba en el aire de nuevo. ¿No pudo esquivarlo? Los fanáticos de Samsara sintieron un golpe en sus corazones. Vieron cómo su jugador estrella usaba todo lo que tenía a su disposición mientras recibía una paliza, pero aún así no lograba escapar. Ban 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 ban, los disparos volvieron a sonar. Zhou Zekai se negó a darse por vencido, pero todos habían notado hace mucho tiempo que sus ataques no tuvieron ningún efecto en la ofensa de Lord Grim. Lord Grim simplemente recibió los golpes y continuó atacando. Esto, no es bueno, ¿verdad? Pan Lin expresó cuidadosamente. Li Yibo ni siquiera hizo un seguimiento. La pelea entre los dos números 1 fue realmente de un nivel demasiado alto para ellos. Hablaron de esto, pero estaba mal. Hablaron de eso, pero no estaban seguros. En este punto, él y Pan Lin básicamente existían para que les abofetearan la cara. Fue demasiado humillante. Desafortunadamente, el que más sufriría sería Pan Lin. Después de todo, Li Yibo fue considerado un invitado. Su estado era un poco más alto, por lo que si bien podría estar bien que Li Yibo no dijera nada, no estaba bien para Pan Lin. Pan Lin solo pudo prepararse y parlotear. No tiene forma de obligar a Yeshiu a retroceder, la voz de Pan Lin era como un mosquito. Y esta vez, tenía razón. Yeshiu no pudo ser obligado a retroceder. Lord Grim continuó atacando. No le tenía miedo a este tipo de competencia. Zhou Zekai también entendió este punto, y no esperaba poder obligar a Yeshiu a retirarse porque entendía los pensamientos de Yeshiu. La prioridad de las habilidades de corto alcance era mucho más alta que las habilidades de largo alcance. Zhou Zekai no había olvidado este tipo de conocimiento básico. No creía que sus balas pudieran competir con el combate cuerpo a cuerpo de un no especializado. Todos los demás habían estado animando con entusiasmo porque parecía que Zhou Zekai había roto la barrera aparentemente inquebrantable entre las clases de corto y largo alcance. Sin embargo, Zhou Zekai sabía claramente que era porque no tenía otra opción. Lord Grim había estado demasiado cerca de él. No era bueno que los francotiradores se encerraran. Era lógico que incluso un novato en Glory lo supiera. Pero todos habían creído en él porque era Zhou Zekai, y no había nada que no pudiera hacer aparte de sanar. Por eso, aunque era de sentido común que la situación hubiera sido desfavorable para un francotirador, no debería ser un problema para Zhou Zekai. Incluso si su oponente se hubiera acercado, al que se le enseñaría una lección sería el oponente. En realidad, ha sido el caso en numerosas ocasiones. Incluso cuando los oponentes de Zhou Zekai pudieron cerrar, a menudo serían ellos los que perdieron. Sin embargo, Zhou Zekai no se volvió arrogante. Otros podían creer que su Sharpshooter era invencible incluso en combate cuerpo a cuerpo, él mismo no podía. No era bueno que los francotiradores se encerraran. Zhou Zekai, el jugador número 1 actual, no había pasado por alto esta lógica que incluso un novato entendía. Cuando jugaba, aún seguía este principio. Después de ser encerrado por Lord Grim, había estado tratando de escapar. Sin embargo, mientras huía, no perdería la oportunidad de lastimar a su oponente.
Por eso había usado Thunder Snipe anteriormente y le había dado a Cloudpiercer una ventaja de salud de casi un 33%. Con esta ventaja, Zhou Zekai comenzó a usar Gun Fu para luchar porque en ese momento había decidido intercambiar golpes, intercambiar salud por salud. En otras palabras, la idea de que podría reprimir por completo a Xiu con Gun Fu ni siquiera se le había pasado por la mente. La razón por la que había usado Gun Fu fue para comerciar. Intercambiar significaba que yo te golpeé y tú me golpeaste. El Gun Fu era así, y fue lo mismo después incluso cuando Xiu tomó la delantera. Sin embargo, Zhou Zekai nunca dejó pasar ninguna oportunidad para herir a Lord Grimm. Al confiar en este tipo de acumulación de daño junto con la ventaja de salud de Cloudpiercer, incluso en estos oficios desventajosos, sería el que ganara al final. Zhou Zekai estaba seguro de ello. En cuanto a toda esa ostentación, eso fue solo un servicio al principio de gloria simple y llanamente. El que tenía más salud intimidaba al que tenía menos. Capítulo 1589 Comercio. Aquellos que apoyaron a Xiu o aquellos que se preocuparon por Zhou Zekai no entendieron muy bien la situación actual. De principio a fin, los únicos que no se vieron afectados fueron los compañeros del equipo Samsara y Zhou Zekai. Porque entendieron la personalidad y el estilo de juego de Zhou Zekai. Su capitán, que era considerado el jugador número 1 en Glory, nunca fue arrogante. Luchando cuerpo a cuerpo como una clase de largo alcance, ese sería el epítome de la arrogancia. ¿Cómo podía su capitán albergar un pensamiento tan inútil? Si Zhou Zekai decidió jugar de esa manera, eso simplemente significaba que era necesario. Entonces eso es lo que hizo. Los vítores y los gritos estaban bien. Después de todo, fue de hecho una demostración de habilidad increíblemente hermosa. Pero si tuviera que decir que fue el pináculo de gloria una revolución, eso sería una tontería. Incluso Samsara resopló con desdén ante la elección de palabras de Pan Lin, y luego, cuando Xiu le dio una bofetada en la cara, se regocijaron por su desgracia. Porque eran iguales a Zhou Zekai. Jugar así sería emocionante para los espectadores, pero no sería suficiente para reprimir a un experto como Xiu. Como resultado, nunca habían pensado que Xiu sería derrotado por Zhou Zekai de esta manera. Lo que vieron fue un intercambio. Con Zhou Zekai a cargo de la salud, estaba negociando con Lord Grimm de Xiu. A pesar de que Xiu tenía la ventaja en estos intercambios, el resultado de estos intercambios condujo a la victoria de Zhou Zekai. La batalla continuó. A un ritmo rápido. El espectador promedio no entendió la realidad de esta situación. Sin embargo, los jugadores profesionales no cometerían este error. Muchos de ellos habían comenzado a calcular el DPS de ambos lados para determinar quién sería el ganador. Zhou Zekai ganaría. Zhou Zekai ganaría. Zhou Zekai ganaría. Esto fue lo que concluyeron Zhang Xingjie, Yu Wenzhou y Wang Jiexi. Los demás, que aún no habían llegado a una conclusión, dejaron de calcular. Si esos tres estaban de acuerdo, entonces ¿de qué discutir? En este momento, Zhou Zekai ganaría sin lugar a dudas. Pero es arriesgado, dijo Xiao Shikin de Thunderclap. Todos asintieron con la cabeza. Zhou Zekai ganaría a este ritmo, y lo tenía bajo control en este momento. Sin embargo, estaba jugando contra los no especializados de Xiu, que tenían la ventaja en estos intercambios. El más mínimo error podría significar un desastre. Hasta el final, era difícil decir quién ganaría exactamente. Pero mirando a Samsara, parece que no están preocupados en absoluto. Dijo Yu Feng. Los jugadores profesionales tenían asientos VIP especiales, frente al escenario directamente. Estaban situados bastante cerca de los asientos de los dos equipos en competencia, por lo que podían ver las expresiones de los jugadores de cada equipo. Por parte de Aki, hubo bastante conmoción allí. Sus expresiones eran pesadas. Se dieron cuenta claramente de dónde estaba el problema. En cuanto a Samsara, todos estaban bastante relajados. De vez en cuando había algunos susurros aquí y allá, pero parecía ser una charla casual. Zhou Zekai no está siendo completamente dominado. A través de sus intentos de escapar, está restringiendo a Xiu y dándose oportunidades para tomar ventaja, dijo de repente Zhang Jiale. Sí, afirmó An Wenqing. La situación de Xiu es probablemente peor de lo que pensamos, dijo Chu Yunxiu. Si montas en un tigre, es demasiado difícil bajarse. Es como transmitir este sentimiento, ¿no? Sí. Zhou Zekai no deja que una sola gota de agua se escape. Los jugadores profesionales estuvieron de acuerdo por unanimidad. La situación de Xiu no era como la que pensaban los espectadores promedio.
Después de romper el Gunfu de Zhou Zekai, Yeshiu no estaba dominando completamente la pelea. La situación actual era la misma que la situación anterior contra el Gunfu de Zhou Zekai, diferentes métodos para lograr el mismo objetivo. Con Cloudpiercer de Zhou Zekai teniendo el liderazgo de salud, Yeshiu no pudo dejar pasar la oportunidad de luchar contra él a corta distancia. No importa que, tenía que permanecer cerca de él. Cuando Zhou Zekai intentó escapar, tuvo que detenerlo a toda costa, y Zhou Zekai aprovecharía esta oportunidad para infligir un gran daño y comerciar con él. Esto era lo que habían concluido los jugadores profesionales. Desde cierta perspectiva, Zhou Zekai tomó la iniciativa. Si monta un tigre, es difícil bajarse. De hecho, fue el caso. Yeshiu probablemente sabía que no podría ganar si continuaba operando así, pero ¿qué podía hacer? Si dejaba escapar a Cloudpiercer y ensanchaba la distancia entre ellos, estaría en una posición aún más desventajosa. La batalla continuó y los dos personajes estaban perdiendo salud. Cloudpiercer estaba perdiendo salud más rápido, mientras que Lord Grim estaba perdiendo salud más lentamente. Al final, el no especializado Lord Grim tenía la ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Solo Zhou Zekai podía comerciar con Yeshiu en esta situación. Al confiar en su ventaja de salud, su salud seguía siendo más alta que la de Lord Grim, incluso si estaba perdiendo salud más rápido. A medida que pasaba el tiempo, esta diferencia de salud se hacía más evidente. Los espectadores comenzaron a notarlo lentamente, y pronto, se desarrollaron sonidos de discusión y duda. Habían pensado que Zhou Zekai estaba en un lugar terrible, pero por lo que parece, si esto continuaba, él, probablemente ganaría. Aunque Cloudpiercer está perdiendo salud bastante rápido, parece que, nunca será menor que la de Lord Grim. Pan Lin dijo con cuidado. Esto se debe a la ventaja inicial que obtuvo antes. Li Yibo finalmente habló. Tenía bastante confianza en sus palabras. Había visto el golpe crítico del Thunder Snipe. El pasado fue el pasado. No se puede cambiar, ¿no? Si esto continúa, Yeshiu hará, tartamudeó Pan Lin. Tenía demasiado miedo de decir la palabra perder. No podemos relajarnos hasta el final, dijo Li Yibo. Pan Lin no pudo evitar mirarlo. ¿Era realmente la misma persona que había estado peleando con él para proclamar a Zhou Zekai como el ganador? Salud roja. Pan Lin gritó. Salud roja significaba salud por debajo del 10%. Aunque no afectó las estadísticas de un personaje, ya fuera un jugador normal o un jugador profesional, la salud roja solía ser una señal de peligro. Lord Grim estaba muy sano. Cloudpiercer de Zhou Zekai todavía tenía un 22% de su salud. Yeshiu había cerrado la brecha inicial en una cantidad considerable, pero no fue suficiente. A juzgar por sus intercambios anteriores, el 10% de Lord Grim podría intercambiar aproximadamente el 15% de la salud de Cloudpiercer, aproximadamente una proporción de 1 a 1, 5. En el escenario profesional, esta cifra ya era muy impresionante. Si fuera cualquier otra ocasión, esta relación sería poco probable. Sin embargo, para esta pelea, esta proporción no sería suficiente para ponerse al día. Al final, usar una proporción de 1 a 1, 5 para vencer a un oponente con un 22% de salud con un 10% no iba a suceder. Pero, esa proporción de 1 a 1,5 fue un promedio. Hubo muchos idas y venidas, y no todos los intercambios resultarían en esta proporción. A veces, sería más alto. Yeshiu necesitaba que fuera más alto para ganar. No todos tenían estos números, pero solo mirando la salud, incluso un novato sabía que Yeshiu no estaba en una buena posición. El público podía detenerse y discutirlo, pero los que tocaban no podían. 22% contra 10%. En un abrir y cerrar de ojos, el 22% se convirtió en 19%. Un intercambio de 1 a 2. La audiencia no fue muy perceptiva. Después de todo, no eran lo suficientemente precisos para calcular los números. Sin embargo, los jugadores profesionales fueron más agudos. Yeshiu quería usar este momento final para derribar a Zhou Zekai. Gore Cross. Al predecir dónde aterrizaría Cloudpiercer, Lord Grim se apresuró a usar Gore Cross para atraparlo. La luz de la espada se superpuso, formando una forma de cruz. Bang 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 bang. Balazos. Cloudpiercer nunca pareció dejar de disparar. Tan pronto como se encontró con Lord Grim de Yeshiu, Cloudpiercer nunca se detuvo a descansar. Disparar para atacar, disparar para tomar prestado el retroceso, disparar para luchar en combate cuerpo a cuerpo. Esta vez, las balas formaron una estrella, creando una onda en el Gore Cross.
Los ataques de Cloudpiercer habían golpeado inesperadamente la cruz de Lord Grimm. Los ataques de largo alcance tenían una prioridad mucho más baja que los ataques de corto alcance, por lo que no podría detener la cruz de Gore. Sin embargo, con tantas balas golpeando, lo desplazaría un poco. La luz de la espada atravesó, golpe. Solo había una mancha de sangre. El corte horizontal de la Gore Cross de Lord Grimm había impactado, pero el corte vertical falló. La habilidad consistía en dos cortes simultáneos, pero mediante maniobras precisas, Zhou Zekai pudo esquivar uno de ellos. La multitud aplaudió y vitoreó salvajemente. A todo el mundo le encantaba ver este tipo de obras espectaculares. Pero los jugadores profesionales, que conocían las sutilezas de esta pelea, no pensaron que fuera necesario. Cloudpiercer tenía el doble de salud de Lord Grimm. Tenía mucho espacio para trabajar. Era más fácil cometer un error al hacer entradas extremadamente precisas como lo que había hecho Zhou Zekai, y un error podría darle a Yeshiu la oportunidad de cambiar las cosas. ¿Por qué no lo apresura?, dijo Yuze de Void. Es mejor tener cuidado. No olvides que Lord Grimm puede curar, dijo Zhang Xingjie. ¿Sanar? No puede sanar tanto, ¿verdad? El sanador de Tinger, Yuan Baiking, dijo. Con la forma en que los dos estaban peleando, no se podían usar habilidades de tiempo de lanzamiento prolongado. Como resultado, el único instante que los no especializados de Lord Grimm pudieron hacer fue una pequeña cura. Todos recuerdan de inmediato que Yeshiu podría agregar otras habilidades de sanador a su paraguas miríada de manifestaciones. Como Great Cure o Holy Cure. Aunque estos serían como máximo nivel 1, las curaciones instantáneas curaron mucha salud, pero tenían tiempos de reutilización extremadamente largos. Incluso en el nivel 1, con ambos jugadores con tan poca salud, podría ser suficiente para salvarlo. ¿Está planeando curarse? Los jugadores profesionales comenzaron a ponerse nerviosos. Se dieron cuenta de que la batalla se decidiría aquí. Capítulo 1590 Ataque. Fue el momento final. No había lugar para errores. Por lo general, los jugadores se inclinarían por la precaución. El éxito en segundo lugar, sin errores primero. Puede que no parezca demasiado llamativo, pero aquellos que entendieron a Glory sabían por experiencia la emoción de hacerlo. Cloudpiercer tenía el 20% de su salud restante, mientras que Lord Grimm tenía menos del 10%. Con esta diferencia de salud, la mayoría de la gente no la consideraría una situación desesperada, sino más bien ventajosa para Cloudpiercer. Sin embargo, eso no fue lo que pensaron los jugadores profesionales espectadores porque habían pensado en cómo Yeshiu podría ganar este partido. Pensando en sus experiencias con Yeshiu, analizaron cuánta salud tendría si usara Smile, Greatiol y Cure seguidos. 4%, 5%, 6%, mayor. Para un curandero especializado, la cantidad de salud curada sería una broma para ellos. Pero en este momento, podría ser lo que salvó a Yeshiu. Con la ventaja de Lord Grimm sobre Cloudpiercer en combate cuerpo a cuerpo, un pequeño porcentaje extra de salud probablemente sería suficiente para que él ganara. Si montas en un tigre, es difícil salir. Parece que Zhou Zekai es el que está en problemas. Dijo Wan Xiaotian. Habló como si estuviera escrito en piedra que Lord Grimm curaría su salud. Tal vez no. Algunos de los jugadores profesionales intentaban pensar en otras posibilidades. Con lo astuto y despreciable que es ese tipo, probablemente va a suceder, Zhang Jia le asintió con la cabeza. Se ha estado conteniendo, esperando el último momento para decidir este partido con un movimiento. ¿No se siente similar a esa jugada? ¿Qué fue? Bien, fue cuando Cloudpiercer esquivó el ski streak de Lord Grimm. Zhou Zekai había esperado hasta el último momento antes de esquivar para que Yeshiu no pudiera reaccionar a tiempo. ¿No crees que es algo similar? Cuanto más hablaba Wang Xiaotian, más emocionado se volvía. En cuanto a esa jugada única, se había estado refiriendo a un pequeño detalle en esta pelea. No es de extrañar que lo recordara con tanta claridad. ¿Cuándo planea actuar? Nadie le respondió. A Wang Xiaotian no pareció importarle y continuó. Los dos todavía estaban peleando, sus barras de salud cayeron. Poco tiempo después, la salud de Cloudpiercer se redujo al 14%, mientras que la salud de Lord Grimm se redujo al 5%. Una sola habilidad de alto daño podría eliminar ese último 5%, pero con ambos lados siendo cautelosos, no se dio esa oportunidad. Su salud continuó disminuyendo poco a poco. Solo mirarlo hacía que la gente se sentara en los bordes de su asiento. ¿No es hora de que se cure? Personas como Wang Xiaotian y Zhang Jia le estaban seguras de que Yeshiu se curaría.
Sentían que ya era hora. El 5% de salud era demasiado peligroso. Cloudpiercer podría matarlo fácilmente en un combo. ¿Había alguna necesidad de que él se deshiciera lentamente de Lord Grim hasta la muerte? Sí. No había necesidad. Zhou Zekai había estado jugando con cautela todo el tiempo hasta el punto de que incluso llegaría a esquivar la mitad de una Gore Cross. A su oponente solo le quedaba el 5% de su salud, mientras que su Cloudpiercer tenía el 14%. De repente corrió hacia adelante. Lo va a apurar. Wu Yuze gritó. Cuando a Lord Grim le quedaba el 10% de su salud, Wu Yuze ya había sentido que Zhou Zekai podía apresurarlo, pero con todos hablando de esas curaciones instantáneas que Yeshiu podía usar, era bastante fácil entender por qué Zhou Zekai prefería tenga un poco más de cuidado. Apresurar al oponente vendría con el sacrificio de una gran cantidad de su salud. Si no era capaz de matar a Lord Grim y Lord Grim se curaba a sí mismo para sobrevivir, estaría en serios problemas. No apresurarse hacia Yeshiu en ese momento mostró cuán lúcido era Zhou Zekai. Era igual que los jugadores profesionales espectadores. Había considerado estas posibilidades. No fue tan difícil como adivinar qué habilidades podría elegir usar Yeshiu. La curación era su propia entidad, y nadie olvidaría que Lord Grim podía curar. En esta situación, la curación sería inmensamente eficaz. Los jugadores profesionales se habían dado cuenta, y Zhou Zekai también. Como resultado, jugó con más cautela. Fue solo cuando a Lord Grim le quedaba el 5% de su salud. Zhou Zekai decidió apresurarlo. Estaba seguro de que con esta diferencia de salud, podría derrotar a Yeshiu en un combo y no darle la oportunidad de curarse. Yeshiu estaba esperando el momento adecuado para sanar. Zhou Zekai estaba esperando el momento adecuado para apresurarlo. Wang Xiaotian, Zhang Xingjie y muchos otros jugadores profesionales sintieron que era hora de que Yeshiu sanara, pero Zhou Zekai había elegido este momento para dar el primer paso. ¡Ay! Wang Xiaotian dio un profundo suspiro. Fue un maestro oportunista. Ambos jugadores querían aprovechar esta oportunidad, pero al final, Zhou Zekai la había aprovechado primero. ¿Se acabó? Aún no. Cloudpiercer torció su cuerpo, listo para disparar. De repente, vio un destello de luz fría. La miríada de manifestaciones de Lord Grim se lanzó hacia él. Diente de dragón. Zhou Zekai no tuvo más remedio que esquivarlo. Diente de dragón aturdido, lo que interrumpiría su ritmo. Cloudpiercer torció su cuerpo, esquivando el diente de dragón. Su cuerpo se estaba moviendo, pero sus dos pistolas apuntaban con precisión mientras disparaban hacia Lord Grim. El diente de dragón no había afectado su prisa. Las balas volaron, pero Yeshiu parecía haberlo predicho. Lord se agachó. A esta distancia tan cercana, inesperadamente fue capaz de esquivar las balas. Luego, desenvainó el mango del paraguas miríada de manifestaciones y usó la habilidad Berserker. Puñalada en colisión. Cargar. Los dos estaban a solo 3 pasos de distancia. Para los jugadores normales, era una distancia imposible esquivar el ataque. Sin embargo, Yeshiu se enfrentaba a Zhou Zekai, el más extraordinario de Glory. 3 pasos eran lo mismo que 0 pasos para jugadores normales, pero para Zhou Zekai era más que suficiente. Esquivar. En el instante en que Yeshiu desenvainó su espada, el perforador de nubes de Zhou Zekai reaccionó. En una confrontación de alto nivel como esta, ninguno de los dos se quedaría quieto intercambiando golpes. Los dos movían constantemente. Todos sus ataques, defensa y esquiva se realizaron mientras se movían. Cloudpiercer esquivó el diente de dragón, mientras también daba el siguiente paso. Cuando Lord Grim usó Colliding Star, ya había dado medio paso. Lo esquivaría. Pero no lo hizo. Zhou Zekai había cometido inesperadamente un error de juicio. La distancia de ataque no fue de 3 pasos. El área cubierta por el ataque fue mucho mayor de lo que esperaba Zhou Zekai. Porque la puñalada chocante no había venido del tachi desenvainado del paraguas. El tachi solo se había desenvainado hasta la mitad antes de retraerse. Lord Grim había mantenido la misma postura después de usar Dragon Toad y luego siguió con una puñalada de colisión. Como resultado, la distancia de 3 pasos era de hecho 0 pasos. Porque cuando salió el diente de dragón, el paraguas había completado esos 3 pasos. Todo lo que hizo a continuación fue cambiar de pie. El tachi había sido una finta. La miríada de manifestaciones umbrella se había transformado en la extraña forma de gran espada. El lienzo del paraguas se consideraba la hoja de la gran espada. Como resultado, la gran espada era ridículamente grande y, como resultado, el área cubierta por Colliding Stab era mucho más grande. Golpear.
Cloudpiercer había sido golpeado por la puñalada en colisión. Esta habilidad no solo tuvo un retroceso. La espada atravesó el objetivo, volando junto con el objetivo. Explosión. Cloudpiercer se estrelló contra una estalactita. No había ningún lugar al que retirarse. Lord Grim se acercó. A una distancia tan cercana, todo lo que Zouzekai podía ver era el rostro sin emociones de Lord Grim. No está bien. Zouzekai se había dado cuenta de que la situación era mala. Estaban demasiado cerca, tan cerca que incluso una clase con un arma de corto alcance como un Blade Master se sentiría incómodo y mucho menos una clase de largo alcance. A una distancia tan corta, solo se podían realizar puñetazos y patadas. En otras palabras, habilidades de luchador. Explosión. Earthboot, otro Earthboot. Cabeza contra cabeza, por segunda vez. Pronto siguió un puñetazo en el estómago. Ni siquiera era una habilidad, sino un ataque normal. La ofensa de Lord Grim había comenzado. Obviamente, Zouzekai no se iba a quedar sentado y dejar que Lord Grim lo golpeara. Cloudpiercer usó Knee Strike. Knee Strike era una habilidad de Sharpshooter de bajo nivel. Usó la rodilla para golpear al oponente. Fue similar al Knee Attack del Brawler. El ataque no tenía prioridad de captura, pero tenía super armadura. Significaba que solo una habilidad de agarre podría interrumpirlo. Como habilidad compartida de artillero de bajo nivel, se consideraba una habilidad divina para los artilleros para salir del combate cuerpo a cuerpo. Pero en el momento en que Cloudpiercer levantó la rodilla, Lord Grim lo agarró de la pierna y luego arrojó a Cloudpiercer sobre su hombro antes de golpearlo contra la estalactita. Habilidad de luchador. Lanzamiento de recepción. Era una habilidad de desmontaje, un agarre que ignoraba la superarmadura. Un cambio repentino. Todos quedaron estupefactos, incluidos los jugadores profesionales espectadores. ¿Sanar? ¿Esa fue su propia ilusión? Lord Grim no se había molestado en curar. Cuando su salud cayó al 5%, Zouzekai se abalanzó sobre él. En cuanto a Ireshiu, él hizo lo mismo. Ireshiu también decidió correr hacia Zouzekai. ¿Apresurar al oponente cuando solo te quedaba el 5% de tu salud? No parecía lógico. ¿Derribar al oponente con esa salud? Eso fue suicidio. Cuando se apresuraba, la cantidad de daño recibido era a menudo mayor que la cantidad de daño infligido. Intentar matar al oponente confiando en una salud tan baja sería de mala educación. A Cloudpiercer le quedaba mucha salud. Por eso Zouzekai corrió hacia Ireshiu. A Lord Grim le quedaba poca salud. Ireshiu inesperadamente había hecho lo mismo. Inconcebible. Pero eso fue lo que hizo. Ahora, Cloudpiercer estaba clavado a la estalactita, sin espacio para correr. El Gunnerkin era como el relleno en una bola de masa, apretado por la envoltura de wonton, atrapado e incapaz de escapar. El 14% de salud se eliminó capa por capa, pero fue suficiente. Lord Grim solo podía usar habilidades de luchador. Entre ellos, habilidades como Kibuyek no eran adecuadas e inútiles para él en esta situación. Solo tenía unas pocas habilidades de bajo nivel que podía usar, pero necesitaba acabar con Cloudpiercer de una vez. Puñetazo, patada, rodilla, codo, cabeza, Lord Grim usó cada parte del cuerpo que podía usar para atacar. 13%, 12%, 11%, en este momento, todos no estaban pensando en lo que Zouzekai podría hacer, sino en si Ireshiu podría continuar con este combo hasta el final. La transmisión fue inteligente. El equipo de transmisión rápidamente descubrió dónde estaba la llave e inmediatamente sacó el árbol de habilidades de Lord Grim para mostrarles a todos sus tiempos de reutilización. El paraguas estaba en su forma de arma de combate. Todas las demás habilidades de la clase eran grises, no se podían usar. Entre las habilidades de luchador disponibles para Lord Grim, había un gran signo de interrogación rojo. Era la habilidad adicional en su forma de garra. No aparecería en el árbol de habilidades. Sin embargo, todos sabían que Ireshiu había elegido agregar Earthboot. Todas sus habilidades eran de bajo nivel, por lo que los tiempos de reutilización no fueron largos. Aún así, era posible para él encadenar estas habilidades el tiempo suficiente para acabar con Cloudpiercer. No es suficiente, alguien dijo. Pan Lin y Li Jiwo obviamente no se atreverían a llegar a esta conclusión. Estos dos tenían demasiado miedo de hacer comentarios hacia Ireshiu. Fue An Wenqin quien lo dijo. Era el experto en combate cuerpo a cuerpo y también una clase de luchador. Su juicio fue naturalmente muy confiable. Probablemente sea solo un poco, dijo Wang Jiexi. ¿Sería suficiente este poquito para que Zouzekai lo cambiara?
La mirada de todos volvió al escenario. Pronto lo sabrían. Las habilidades de luchador de Lord Grimm pronto estarían en enfriamiento. Solo podría usar las habilidades normales u otras habilidades de la clase. No sería capaz de mantener un combo ineludible. Zhou Zekai no podía ver el árbol de habilidades de Lord Grimm, sin embargo, parecía verlo con más claridad que cualquiera de los que podían verlo. Inmediatamente vio la abertura y la agarró. Patada giratoria. Cloudpiercer se dio la vuelta con una patada, pero Lord Grimm ya había activado Cloud Body y saltó fuera del camino. Cloudpiercer se levantó de un salto, sacó su arma y disparó salvajemente. El cuerpo de Lord Grimm tembló. La distancia de 3 pasos se cerró instantáneamente. Hoja afuera, hoja adentro. Habilidad de asesino. Puñalada de teletransportación. La salud de Cloudpiercer se redujo a 0. Buen intento. Estuviste cerca. Escribió Yeshiu en el chat con una cara sonriente. Fin del capítulo.